Muy bienvenidos a esta reunión especial de resurrección. Y sabes que yo te quiero contar algo. Jesús no solamente está vivo una vez al año, no solamente un domingo al año, sino que Él está siempre y siempre gobernando y reinando. Y estamos hoy terminando este ciclo de temas que hemos hablado acerca de la obra de Jesús, de quién es Jesús. Y hoy día vamos a finalizar con este tema de la importancia de la resurrección de Jesús. Tal vez nosotros acá en nuestra cultura, muy influenciado por la Iglesia Católica, las tradiciones, tenemos esta costumbre de aparecer simplemente una vez al año o enfatizar durante una semana y recordarnos de quién era Jesús, su obra en la cruz y su resurrección. Y lo hacemos muchas veces como una costumbre. Otras veces también usamos conceptos que son conceptos muy profundos como el perdón, la justificación, la redención, y a veces no refrescamos justamente de qué se tratan cada una de estas palabras y el poderoso significado que tienen. A veces como cultura evangélica es como que el viernes fuera el día triste y el domingo fuera el día alegre, ¿no es cierto? Y separamos a veces lo que significa la entrega de la cruz de la resurrección. Pero la verdad es que estos son dos actos que representan la obra poderosa que Jesús hizo en nuestras vidas. Y tal vez al observar este acto de la resurrección, también observo de que muchas veces hay cristianos o creyentes que tienen tal vez como algún problema de identidad en relación a este tema de la resurrección. Y me atrevería a decir de que muchos siguen viviendo antes de la obra de Cristo. Y como decía al principio, hemos transformado esta Semana Santa en un acto simplemente religioso, pero no en un acto que ha permeado toda nuestra vida, nuestra mente, nuestras fuerzas. Y es como si viviéramos en una realidad de seguir muertos y esclavizados en el pecado, con problemas de identidad, tal vez que nos sentimos, algunos se sienten atrapados como si estuvieran encarcelados, tal vez rodeados y rodeadas, amenazadas por este sentido de culpa. Y vienen a tu mente quizás recurrentemente pecados del pasado, de tu juventud, antes que conocieras a Cristo, antes que te arrepintieras. Y viene esta culpa que es como que estuviera pudriéndote por dentro. Tal vez otros batallan con el despropósito en la vida, como este hámster o ratoncito que tal vez está en esta rueda y ahí mirando hacia el horizonte, preguntándose, ¿hay algo más en la vida que esto? Y tal vez tú en este tiempo te estás preguntando en relación al propósito de la vida. ¿Hay algo más? Quizás vives con temor a la muerte o con temor a la vida. De las cosas que te tocan enfrentar, de las cosas que tal vez te va a tocar vivir en el futuro. Y muchos cristianos viven en este estatus de sentirse sin poder, de sentirse sin autoridad, como si estuvieran antes de la obra de Cristo, o inclusive viven enredados o encadenados al pecado, sin poder salir, sin vivir una vida de victoria. Y por eso es tan importante que continuamente recordemos la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección. Y Pablo enfatiza tanto esto que inclusive llega a decir de que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, como lo dice ahí en 1 Corintios. La resurrección es esencial para la fe cristiana. No creemos solamente en un maestro filosófico que vino a dar buenas ideas de cómo vivir, conceptos morales. No creemos simplemente en un mártir que entregó su vida y que quedó muerto y entonces hay un lugar donde hacer procesiones año tras año para ir a visitar su tumba.
sino que nosotros creemos que Jesucristo fue y es el Hijo de Dios, que efectivamente murió en la cruz, que es uno de los hechos históricos bien documentados, que Él murió en la cruz y que no se quedó ahí, sino que resucitó. Y al resucitar comenzó un movimiento de discípulos, de creyentes que transformaron toda la historia del mundo hasta el día de hoy, con ustedes que están sentados aquí y muchos otros cristianos que se reúnen alrededor del mundo. Por lo tanto, la resurrección no es un acto religioso, sino que es un acto de poder dentro del plan de redención del Señor. Y la buena noticia es que Jesús no resucitó solo, sino que nos enseña la palabra que Él nos resucitó a nosotros, nos sacó de la muerte juntamente con Él. Nos trajo a una nueva vida, a una nueva identidad. Y por eso lo que logró Cristo a través de la resurrección es invaluable. Y debemos recordarlo, debemos abrazarnos de esa realidad. Y el concepto aquí es que si nosotros, es decir, si Jesús no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos viviendo como reos encarcelados sin tener una buena noticia. Como reos y encarcelados por un delito gravísimo. Un delito que nosotros tal vez hicimos y que de alguna manera en nuestra conciencia vivimos con esta carga sabiéndonos como culpables. Un delito que nos hubiera llevado justamente a una corte. Y te quiero invitar a que pensemos en una situación que espero que sea ficticia para muchos de nosotros. Imagínate que algún ser querido, que pudiera ser algún hijo, quizás un hermano o tu mamá, un día van cruzando por aquí, por Américo Vespucio, tarde en la noche, y viene un auto muy rápido que no ve el semáforo en rojo y es atropellado o atropellada. Y cuando ves bajar al chofer, lo ves tambaleándose con claros gestos de que está alcoholizado, de que está borracho. Tu ser querido queda con consecuencias, queda con heridas. ¿Cuáles serían tus primeros pensamientos frente a esa persona que cometió ese delito? ¿Sería de enojo? ¿Sería de rabia? Probablemente tendríamos ganas, aunque quizás no lo diríamos, de matarlo. De que esa persona irresponsable haya cometido ese cruel delito contra alguien que amamos y que queremos. Ahora, ¿qué pasaría si damos un poco vuelta a la escena y la persona que iba manejando es tu hijo o tu hija o un ser querido? ¿Cómo reaccionarías frente a esa noticia? Si eres una persona relativamente o moralmente justa, te va a parecer bien que la persona pague por el delito que cometió. Pero es muy probable de que en tu corazón, por el amor que sientes hacia esa persona, quisieras de alguna manera alivianar la carga, de que le tocara un buen juez, de que la condena no fuera tan fuerte como tal vez se lo merecería, de que de alguna manera pudiera volver a estar en libertad. La perspectiva nos cambia cuando aquel o aquella que ha cometido el delito es alguien que amamos. Y esto nos habla de dos conceptos que son muy importantes para entender justamente el plan de Dios. Por un lado, sabemos de que Dios es justicia. Y Dios, como cantamos esta mañana, es 3 veces santo, infinitamente santo. Y eso nos quiere decir de que no hay de ninguna manera en que Dios
se pueda relacionar con el pecado. Pero Él nos ama tanto, y aquí viene la otra característica de Dios, de que Dios es amor. Por lo tanto, Él, aunque estemos y hayamos estado en nuestros delitos, Él quiere restablecer su relación con nosotros. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hace Dios? Frente a estos dos conceptos que son parte de Él. Dios como justo y Dios es amor. Porque la Biblia nos enseña de que la paga del pecado, la paga que da el pecado, ¿qué es? Como dice ahí, la muerte. Es la muerte. Por haber decidido vivir una vida independiente de Dios, nosotros estábamos, y algunos están, condenados a muerte. Hoy te quiero invitar a que hagamos rápidamente un recorrido de, pudiéramos decir, algo de un poquito de teología bíblica para poder entender estos conceptos que estamos celebrando hoy. Porque hay conceptos de los cuales estamos alejados cientos y miles de años que tal vez no comprendemos. Y para eso me gustaría usar la imagen justamente de un tribunal o de un juicio, donde va a haber un delito que se cometió, donde van a estar presentes los condenados, donde va a estar un juez, donde se va a presentar la condena, pero donde también hay un acusador. Y este caso judicial, que es el caso de la humanidad, pero es el caso tuyo y mío también, nos puede traer un entendimiento fresco en relación a qué significa la resurrección de Cristo. Primero, el delito es que todos, y en esto la palabra del Señor es absoluta, dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Hemos sido apartados de la presencia del Señor. Venimos con este pecado en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestras almas, que nos impiden y nos alejan de la gloriosa presencia del Señor. Ese es un delito que hemos cometido. Y tú dices, pero yo en realidad no soy tan malo. Yo hago cosas buenas. Yo estoy suscrito a los bomberos. Evito ciertas películas ver por ahí. Apago el celular una vez a la semana para conversar con mi hijo en la mesa. No soy tan malo. Pero yo te pregunto, ¿qué pasaría si es que a ti te invitaran a comer una torta y tú le preguntaras a la doña casa, oye, está muy rica tu torta, ¿con qué la hiciste? Y te dice, bueno, la hice con harina, la hice con huevo, con un poquito de leche, un poquito de azúcar. Ah, qué bueno, sí, el único problema es que se me cayó el cuchillo al water con el que lo preparé. Un ingrediente. Basta con solamente una acción de pecado y entramos a este club de aquellos que hemos cometido este delito. Un delito fuerte. Y en el plan de redención de Dios vamos a ver siempre de que al cometer un pecado hay alguien que tiene que pagar por este pecado. Ya hay de por medio derramamiento de sangre. Y ya lo vemos en Génesis. Frente al pecado de Adán y Eva, representantes de la humanidad, ¿quiénes pagan el precio derramando su sangre? Mira lo que dice ahí en Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Tal vez es un pasaje que podemos pasar de largo, rápidamente, en la lectura de Génesis. Pero ya nos está diciendo que para cubrir la desnudez causada por el pecado de Adán y Eva, inocentes tuvieron que pagar este precio y justamente cubrir con su sangre este pecado.
Y es así como observamos desde el principio de que está este concepto de derramamiento de sangre. Luego vamos a ver que también están los condenados. Y los condenados se nos explica dice de que en Romanos 1:18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Y aquí nuevamente entramos todos en este club. Romanos profundiza en el capítulo 1 y nos describe de alguna manera, describe esta humanidad que se apartó de Dios por pensar que era una tontería. Romanos 1:28, la otra lámina. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas, ¿qué dice? Merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. Es una radiografía de lo que está pasando en la humanidad, que está justamente condenada, que estamos condenados. Y hemos pecado contra Dios, que es el juez. El Señor, dice Salmo 7:8, el Señor juzga a las naciones. La siguiente lámina. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Este pequeño salmo sitúa a Dios justamente como el juez de las naciones, como aquel que observa lo que está pasando en la humanidad. Y por lo tanto hay una declaración. Y la declaración de lo que hemos visto antes, de estos delitos, es que somos culpables. Y por haber pecado, por haber decidido vivir una vida independiente de Dios, somos culpables de muerte, reos condenados. La condena es la siguiente, que dice en Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Cuando nosotros observamos de que la gente nace y muere, es una consecuencia de esta naturaleza caída. Pero lo peor es que, ya vamos a llegar ahí, de la obra que hizo Cristo, es que antes estábamos condenados a una muerte eterna sin ninguna esperanza, a una eternidad separados de Dios. Y el pecado, por lo tanto, en la creación introduce la muerte. Ya lo empezamos a ver desde Génesis, donde las personas empiezan a morir, a fallecer, entra el homicidio, entra también el deterioro humano, entra la enfermedad. ¿Por qué? Por el pecado entra la muerte. Pero esta condena no se queda solamente ahí, sino que aquí entra un personaje que justamente es aquel abogado acusador, que entiendo que aquí en Chile sería el fiscal, ¿cierto? Aquella persona que de alguna manera va a recordarle al reo de que está condenado. Y aquí vemos este relato bien interesante del libro de Job, un libro bien particular, pero donde se nos dice lo siguiente. Job 1:6-7. Un día, mira el concepto que usa acá, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra
observando todo lo que ocurre. Es interesante de que Satanás tenía acceso de alguna manera a este lugar para presentar acusaciones frente a lo que hacía la humanidad. Había algún acceso que ya lo vamos a ver más adelante. Y dejemos ahí un pausa esta escena, porque la pregunta sería entonces, ¿cómo es que todas las personas que pecaron en el Antiguo Testamento de alguna manera se salvaron? ¿Cómo se libraron de esta condenación? Porque literalmente estaban colgando de un hilo. Si sabemos de que todos eran pecadores y estamos frente a la justicia de Dios, pero por otro lado también se nos habla de que Dios es un Dios de amor. En este plan de redención de Dios podemos identificar algo que yo llamo como el plan transitorio del amor de Dios, que está expresado en los primeros libros de la Biblia, donde se nos habla acerca de un sistema de sacrificios que permitía tapar la culpa del pueblo de Israel, cubrirla por medio de sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque para que hubiera perdón, ¿qué tenía que pasar? Tenía que haber derramamiento de sangre. Y esto, claro, mirándolo desde nuestra cultura occidental tan pulcra y limpia, nos puede parecer escandaloso. Sobre todo aquellos que son animalistas, decir, oye, pero ¿cómo puede ser que estos animales tenían que pagar este precio? Alguien tenía que pagar por el pecado. Levíticos 17 nos enseña, dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Cuando se le está explicando este sistema sacrificial al pueblo de Israel, porque la vida del cuerpo está en la sangre, le he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos juntos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Luego nos vamos a saltar al Nuevo Testamento y en el libro de Hebreos habla de estos relatos que tal vez para nosotros nos suenan medios extraños, y si tú nunca has leído la Biblia ni sabes de la historia del Antiguo Testamento, más extraño aún te va a sonar. Pero tienes que pensar de que aquí había un sistema que Dios había ordenado, este sistema de sacrificios, para poder relacionarse de alguna manera con este pueblo que tanto amaba. Y aquí el autor de Hebreos está explicando, dice, cuando estos elementos estaban en su lugar, está hablando de los elementos del altar de sacrificio, el lugar santísimo, el arca del pacto y muchas otras cosas que ustedes pueden leer hoy día en la tarde en Levítico. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y observamos esta lógica de los sacrificios, Dios ya está avanzando en la revelación de su plan perfecto que iba a ser cumplido en Cristo. Y se nos dice de que en este acto de propiciación debían participar algunos animales. ¿Alguien por casualidad tiene una oveja por aquí que me pudiera prestar? Gracias. Nos dice, nos enseña Levítico de que el sumo sacerdote tenía que escoger a 2 ovejas. Y macho cabrío y oveja, no voy a entrar ahí en los detalles. Pero lo que sucedía con este animal, que debía ser un animal sin mancha, puro, sin ningún defecto, eran 2 animales con estas características. Hacían un sorteo entre los 2 animales. Y uno de los animales se oraba por él, no por él, sino que de alguna manera se le imponían manos a los animales y se le traspasaban los pecados del pueblo. Uno de esos animales
era liberado al desierto y el otro animal tenía que pagar con su sangre. El cordero perfecto solamente podía pagar con su sangre por el pecado del pueblo. Déjenlo pastando por ahí. Cuando de alguna manera nos acercamos a esta concepción, entendemos, y eso es algo que el pueblo de Israel podía comprender completamente, y que nosotros estamos tan alejados, y que inclusive a veces vemos películas fuertes respecto al sacrificio de Jesús, y nos chocan porque tenemos esta lejanía frente al sufrimiento y el dolor, y tratamos de vivir una cristiandad que sea como ojalá de laboratorio. Pero el pueblo estaba constantemente trayendo sus propios animales que había criado para que fueran entregados. Y cada vez que ellos cometían un pecado, un animal pagaba por ese pecado. Ahora, lo que sucedía con esta realidad de los sacrificios es que la condena seguía sin ser pagada. Dios había establecido este sistema en el tabernáculo para poder crear un puente de relacionamiento, pero la deuda seguía sin pagar. El acusador seguía acusando al pueblo. Había aquí un sentido de desesperación, y ustedes lo pueden leer en los salmos, lo pueden leer en los profetas, de este pueblo que vivía continuamente en esta condena a muerte. Y así termina el Antiguo Testamento, así termina el Viejo Pacto. Y termina en un silencio de 400 años donde la pregunta sería: ¿y quién va a rescatar? ¿Quién nos va a rescatar? ¿Quién nos va a liberar de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a poder traer esperanza? ¿Quién nos va a librar del temor a lo que pasa después de que terminen nuestros días acá? ¿Quién nos puede librar? Pero en este plan de redención, si retrocedemos al Génesis, imagínense, capítulo 3, ya vamos a ver una sinopsis que es muy probable que no se haya entendido en ese tiempo, pero verlo en perspectiva, que se nos dice, Dios cuando está haciendo esta condenación al hombre, a la humanidad, a la mujer y también a la serpiente, donde está representada el acusador Satanás, dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Pero aquí está mostrando una imagen del futuro. Y dice: su descendencia, refiriéndose a la descendencia de la mujer, a la humanidad, a alguien que iba a venir en un futuro glorioso, dice: aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y es aquí donde llegamos a lo que recordamos este viernes recién pasado, de que Cristo es el Cordero perfecto y definitivo, sacrificado por nuestro pecado. Como dice ese pasaje de Colosenses, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Volvemos a la imagen del tribunal. Ese delito, ese papeleo, todo es el registro de lo que tú habías cometido. Dice este pasaje de que Jesús, ¿qué hizo? Lo anuló y lo eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, esta carga que traíamos como humanidad es puesta en la cruz. Él toma nuestros pecados y dice: hay un sacrificio, hay un cordero perfecto. Como nos leía Carmen hace una semana, este cordero perfecto que es entregado y que pagó
el precio. Y este pago de la condena que nos hace libres, pero además tuvo un impacto, no sé cómo expresarlo, porque es un impacto universal, podríamos decir, en la historia de la humanidad. Y voy a saltarme nuevamente al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Y un capítulo muy interesante que los teólogos de alguna manera identifican como este relato que viene desde Génesis 3, pero que también implica el nacimiento de Jesucristo. Nuevamente, Apocalipsis es un libro que usa muchos símbolos y que tenemos que leerlo con sabiduría y no sobreinterpretar los símbolos, pero aquí los expertos nos dicen que se está hablando justamente acerca del efecto que tuvo la obra de Cristo al venir a la tierra, nacer, morir en la cruz y resucitar. Se los voy a leer. Ustedes lo pueden buscar después también en Apocalipsis 12. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia. La imagen anterior, por favor, el capítulo Apocalipsis 12. Vi una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un dragón con 7 cabezas y 2 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, acuérdense de la imagen de Jesús naciendo y siendo perseguidos por el Imperio Romano, los niños. Acuérdense de Moisés, de una generación que quiere ser eliminada. Acuérdense de las historias de infertilidad dentro de la genealogía de Jesús. Dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar el bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidara durante 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Hago una pausa aquí. Imagínense que esto es como ver una película con los relatos del director. Nosotros vemos el nacimiento de Jesús, vemos su obra, pero aquí de alguna manera en este relato, en esta revelación que pasa Juan en Apocalipsis, se nos está mostrando este mundo espiritual que está alrededor dando vuelta. Y por eso vemos en el relato del nacimiento de Jesús tanta actividad angelical, porque está por pasar algo tremendo para la humanidad. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron ¿qué? Expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora retrocedamos nuestra escena a lo que les leí en Job. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, toda la descendencia. Pero a ella se le dieron 2 alas como la de un gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y aquí viene toda una imagen y luego termina este relato diciendo: así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandatos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús.
es importante, y lo he dicho más de una vez aquí, que cuando nosotros vemos el plan de revelación de Dios y cuando vemos el Nuevo Testamento y cuando vemos Apocalipsis, siempre nuestra piedra de soporte para la interpretación es Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? La obra de Cristo. Y en este relato, ¿no es cierto?, con tantas imágenes, se nos está diciendo de que la obra de Cristo sacó al acusador de los hermanos del lugar donde tenía acceso para acusarnos. Con la sangre del Cordero hemos sido liberados. ¿No es eso una buena noticia? Por eso la obra de resurrección es tan poderosa y debemos recordar justamente lo que Jesucristo hizo. No solamente para celebrarlo un domingo al año. La resurrección de Jesús, si pueden por favor lanzar la siguiente diapositiva, nos asegura la victoria sobre la muerte. Como dice en 1 Corintios 15:20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que como todos mueren porque pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, el que venció, el Cordero perfecto, que anuló el acta de nuestros pecados, Él nos asegura la victoria sobre la muerte. El temor de la muerte es algo normal, pero si tú estás en Cristo, no debes tener temor a dónde pasarás tu eternidad, porque el acta que nos condenaba en este delito fue anulado en la cruz y confirmado en la resurrección. También por la resurrección se nos hace justos. Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Cuando Dios nos mira resucitados en Cristo y por lo tanto nos ve justos ante sus ojos. También nos dice de que nos hace ser vistos por Dios como resucitados en Cristo. Y esto lo dice Efesios 2. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y además, dentro de muchas otras cosas, nos da un nuevo poder para la vida y para el ministerio. Como dice Romanos 8:11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Sé que hice un recorrido rápido de la historia de la redención, pero me parece esencial de que cuando nosotros adoremos, cantemos y celebremos la resurrección, lo hagamos con conocimiento de qué es lo que estamos cantando y celebrando. Estamos diciendo de que adoramos al Jesucristo que venció en la cruz, que nos da vida. Y por eso la pregunta que hoy te hago a ti: ¿vives con culpa? Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros,
sino también los de todo el mundo. Yo no sé qué es lo que has hecho tú en tu vida. Yo no sé qué pecados has cometido, pero el Evangelio nos enseña de que si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, tenemos un abogado que es Jesucristo y en el cual puedes alcanzar perdón. Ya no tienes que vivir condenado por la culpa. En Jesucristo, Dios hizo la paz con nosotros. Tal vez vives cansado de la vida. Tal vez vives luchando por tratar de mantenerte a flote. Esta es la oración que hace Pablo y en mi oración por ustedes también pido una oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Cuando hoy, queridos hermanos y hermanas, nos juntamos en este lugar a proclamar la resurrección de Jesús, estamos diciendo de que nos paramos en la realidad de esta nueva condición que tenemos frente al Padre. Nos paramos y nos sustentamos en esta nueva realidad de que ya no estamos muertos al pecado, sino de que vivimos. Y frente a nuestras batallas de ideas de desánimo, frente a nuestras batallas en nuestro cuerpo, frente a nuestras batallas en las enfermedades, nos paramos y decimos, puede ser de que nuestra vida va a terminar antes de que Cristo vuelva, pero tendremos vida en abundancia en Jesucristo que está vivo. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie ahí donde estás y quiero invitar a los músicos que puedan pasar aquí adelante. Jesucristo hoy te quiere dar esta buena noticia o recordar esta buena noticia. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Tal vez estás batallando con la culpa. Tal vez necesitas hoy encontrarte con el perdón de Dios. ¿Sabes qué? El acusador ya fue despojado de este acceso a acusar a los creyentes gracias a la obra de Cristo. Pero va a intentar acusarte contigo mismo. De decirte, no es verdad el Evangelio, no es verdad lo que Cristo dice acerca de ti. Tenemos en nuestras manos la poderosa victoria de Cristo resucitado. No le creas al acusador que no tiene poder sobre tu vida. No le creas al acusador. Créele al Cristo resucitado en tu vida. Señor, esta mañana queremos proclamar de que tú venciste a la muerte. Y yo quiero orar en esta mañana por aquellos que están batallando contra la muerte en sus vidas. Y te quiero pedir que la buena noticia del plan de redención del Evangelio ahora se haga realidad, Señor. Padre, rechazamos toda condenación en las mentes y en los corazones. Rechazamos toda esclavitud al pecado. Y te quiero pedir que tu Espíritu Santo en esta mañana descienda y que nos recuerde, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, como dice esa canción, para poder comprender la riqueza y las verdades que hay en Jesucristo resucitado. Tú, Jesús, hazte presente en la vida de mis hermanos, hermanas, amigas y amigos que están acá o que nos están viendo en la transmisión. Tú venciste la muerte, Señor. Y te quiero invitar que podamos cantar esta canción como una oración de proclamación en nuestras vidas. Oh, Señor.